En Juan 3, en Juan 3, 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principalmente de los judíos, es decir, era alguien que era principal, era alguien que tenía un cargo, tenía una función, entre los judíos era jerárquica, es decir, conocía, sabía, tenía doctorados, principios, estudios, ¿no? Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, porque le daba vergüenza. De noche la gente no salía, no es como ahora que salimos de noche a cualquier hora. No, en esa época no había focos, es decir, postes de alumbrado público. En esa época simplemente salir de noche era, es decir, algo inusual. Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le vuelve a decir, maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, le dice maestro, nadie puede hacer estas señales que tú haces, que los ciegos vean, que los sordos escuchen, que los paralíticos caminen, ¿no? Que las suegras se sanen, ¿no? Eran milagros sorprendentes para la época. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, yo reconozco que tú eres un maestro. Yo reconozco que tú eres una persona que viene de parte de Dios, pero no eres Dios. Simplemente eres un maestro más. Eres una persona cualquiera que ha venido, un profeta, así perfecto, un ser humano más. Pero no eres Dios, tú no eres Dios, tú eres un maestro. Así se lo dijo en su propia cara a Jesús. En el número 3.3 de Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú no me puedes ver a mí como Dios. Para eso tienes que tú nacer de nuevo. En pocas palabras, Jesús le responde a su, a su directa e indirecta que Nicodemo le había dicho a Jesús, que Rabí, maestro, sabemos que viene de parte de Dios como un maestro, pero no como el Mesías, no como el Cristo, no como un Dios, simplemente un maestro más. Hace señales, milagros, sí, perfecto, está bien, me parece bien. Ah, bacán, vienes de parte de Dios, Dios te dice que hagas, sí, pero tú no eres el Cristo, tú no eres el ungido, no eres Dios. Eso lo leemos en Juan 3, parafraseando, ¿no? Y Jesús le responde ante esa indirecta, directa que le mandó Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú tienes que nacer de nuevo para reconocerme a mí como Dios. Si no, no vas a ver el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios, dice Jesús. Yo soy el reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Y a él el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consta de paredes, de muros, de ejército, sino que Dios esté presente en aquel lugar. Cuando Dios está presente, ese lugar es el reino de Dios. Cuando Dios se manifiesta, ese es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, echa fuera demonios, sanad paralíticos, enfermos. El reino de Dios es un Jesús que está presente. Es por eso le dijo en Juan 3 a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo? Es decir, lo que Jesús le dice, que son palabras, Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son verdad, son vida. Él lo interpreta con el razonamiento. Dice, pero este Jesús que está hablando, este maestro que está hablando, ya ni maestro es este, ¿no? No se deja explicar. Ya lo bajó de categoría. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre
nacer siendo viejo. Discúlpame, yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? Tú estás equivocado. Tú no eres un maestro. Me estás demostrando que eres un charlatán, me estás demostrando que mis dudas sobre ti han sido ciertas. Así en pocas palabras está diciendo Nicodemo, al mismo Jesús se lo está diciendo en su cara. Juan 3:4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Prácticamente, prácticamente le dice a Jesús, oye, tú estás hablando tonterías. Que un hombre viejo va a entrar al vientre de su madre, un hombre de 100 kilos, de 80 kilos, ya con canas, ¿qué voy a meterme al vientre de mi madre para volver a nacer? Estás equivocado, tú, ¿qué te pasa? Ni a maestro llegas ahora. Yo que te consideraba maestro, bueno, por las señales, los milagros. Pero ahora, con tu filosofía, me demuestras que ni a maestro llegas. Estás hablando cosas sin sentido. Entonces, en el 3:5, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús le vuelve a refutar. Es decir, lo que yo te estoy diciendo, tú no lo vas a entender hasta que no nazcas, ¿qué? Del agua y del Espíritu. Jesucristo, ¿se acuerdan que dijo? Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu y espíritu es. Y eso es lo que le dice a consecuencia. Lo siguiente le dice Jesús en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, por más teólogo, por más doctorado que tenga, universidad que tenga, si no es nacido del Espíritu, por más que lea la Biblia, lo que único que va a leer en la Biblia es literatura. ¿Va a querer encontrar errores? Lo va a encontrar errores en la Biblia, por supuesto. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero escrito por los hombres. ¿Entiendes? En la Biblia, lo que llaman la Santa Biblia, en la Biblia hay palabra de Dios, hay palabra de los hombres y hay palabra de Satanás. ¿Se acuerdan cuando Dios le pregunta a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás que le dice, vengo de rodear la tierra. Alguien puede decir, escrito está, yo vengo de rodear la tierra. ¡Wow! Dirán. Y está hablando palabra de Satanás. Palabra de hombre. Saúl, cuando habla sus escritos. Muchos hombres, ¿no? Hablan. Entonces, y palabra de Dios, la palabra que Jesucristo nos enseña en las Escrituras. Entonces lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, tenemos que entender, tenemos que saber que, que todo ser humano, toda persona, ha nacido de parte de Dios. El único que puede dar vida en el universo es Dios, porque es la vida. Los ángeles caídos, Satanás nunca dio vida a nadie. Que por consecuencia de despreciar a Dios, las personas por consecuencia adoptan a Satanás como su padre o Satanás los adopta como sus hijos, son tres puntos aparte. Pero Dios, el único ser que dio vida, el único ser que da vida, es Dios. El único ser que da vida es Dios. Entonces, por eso es que la persona tiene que nacer del Espíritu. Tiene que nacer en el Espíritu para poder, ¿qué?
entender las cosas, las palabras de Jesús. Y por más que tengas tú a Jesús delante tuyo, no lo vas a poder ver, simplemente lo vas a reconocer como un maestro, un filósofo de la época, alguien muy sabio, muy erudito, pero no como Dios. Este hombre, Juan 3, 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, alguien principal, alguien que tenía doctorado, tenía estudios, había llevado con los principales maestros de la época. Para llegar a ser principal tenía que demostrarlo, ¿no? Entonces, en Juan 3:2 dice, y este vino a Jesús de noche. Es decir, en esa época no era usual, no era común que las personas salgan de noche. Entonces, es así como las escrituras nos muestran, nos enseñan, eh, nos muestran y nos enseñan cómo poder conocer a Dios. Porque se refiere a las escrituras, ¿no? Las escrituras es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces, alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, ¿no? Me gustaría escucharlo para poder aprender, juntamente aprender a conocer a Dios, a Jesucristo. Porque ese es el principal. La Biblia no es para debatir, que se debate, sí. La Biblia, el principal motivo no es para contienda, no es para demostrar que alguien sabe más, sino que el principal motivo es para conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual Dios ha enviado. Entonces, alguna duda o alguna quieren subir a conversar, ¿no? Me gustaría escucharlos, me gustaría aprender también, ¿no? Compartir y, bueno, conversar, ¿no? Sobre Jesús y Nicodemo, si gustan. Si quisieran, ¿no? Para ver algunos temas más, ¿no? Porque yo aprendo, es decir, aprendemos mutuamente cuando compartimos experiencias, cuando compartimos versículos bíblicos. Capaz Dios te dijo algo, capaz tuviste un sueño, Dios te mandó en estado de simulación, ¿no? Porque mayormente los sueños son Dios permite cualquier tipo de sueño para que veas cómo está tu corazón, cómo estás realmente en esa posición, cómo es que realmente tú te encuentras, porque si en el sueño tú agarras y corres de cualquier cosa que tú retrocedes y corres, es que tienes temor en el corazón, tienes miedo. En el sueño te olvidas totalmente de Jesucristo, te olvidas totalmente de Dios, te olvidas de la palabra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te olvidas de quién, de Dios. Es que realmente está así, en lo más profundo de ti está así tu corazón. Si en el sueño tú eres vencido por cualquier cosa, es que así está tu corazón. Así estás tú, con temores, con miedos. Y el perfecto amor, dice las Escrituras, echa fuera todo temor. El perfecto amor. Entonces, nosotros tenemos que los sueños Dios los permite porque es un estado de simulación, así como eh, los pilotos para un avión entran a un simulador de vuelo y ellos agarran, prueban, ¿no? En estado de tormenta, en estado de cómo aterrizar el avión, si un motor falla, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Cómo estabilizar el avión para aterrizar, si falla la pista de aterrizaje, si falla los indicadores de altímetro, ¿no? Si falla eso, ¿qué hacer en esas circunstancias? Entonces, ¿qué hace el simulador? Te prepara para el día en que suceda eso. Tú reaccionas de una manera por lo menos más natural, sabes qué hacer, sabes
cómo reaccionar, no te quedas paralizado. Y es por eso que muchas veces Dios permite los sueños, para poder ver cómo reaccionas tú, para que tú veas cómo reaccionas, para que tú te veas cómo estás, para Dios anticiparte, para Dios prepararte, para que tú recibas algo. A Dios no quiere destruirte. Dios no busca la destrucción de las personas. Dios quiere que las personas se salven. Y si tú has tenido una pesadilla, un sueño, lo quieres compartir, espectacular. Bíblicamente, Dios nos va a dar, es decir, la salida, nos va a dar la interpretación. Es importante entender que las escrituras están hechas ¿para qué? Para enarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado en toda obra. Entonces, igualmente, los sueños también Dios permite ¿para qué? Para poder vernos cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Vernos cómo estamos, vernos cómo, eh, cómo estamos interiormente, qué nos falta. Entonces, es importante poder entender eso para seguir avanzando en las cosas de Dios y para que Dios, es decir, podamos ser útiles, ¿no? Vasos frágiles eh, en la palabra de Dios, ¿no? Algún versículo que quieran que leamos. ¿Mm? Hemos estado leyendo Juan 3:1 sobre Nicodemo. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? ¿Mm? Buenas noches, Adelita, si quieres subir, ahí les mando la invitación. Buenas noches, Adelita, sube para conversar, por favor, para no estar solo acá. Capaz quieras conversar de algo con respecto a la palabra. Hoy día en la tarde había hecho el programa Amasando la Palabra. Mientras que voy amasando, porque yo trabajo vendiendo, ¿cómo se llama? Un producto muy rico. Entonces iba explicando voy explicando o voy aprendiendo de la Biblia y voy leyendo versículos bíblicos, ¿no? Entonces el versículo que estábamos leyendo era Mateo, acá está con harina la Biblia. Mateo 6, Mateo 6:1, ¿no? Y solamente habíamos leído 4 versículos. 4 versículos. Dice Mateo 6:1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando habla acá Jesús en 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es decir, en pocas palabras Jesús dice, ¿sabe qué? Muchachos, no hagan su justicia delante de los hombres. Estamos en Mateo 6:1. No hagan su justicia delante de los hombres, dice. Guardaos de hacer vuestra justicia. No hagan su justicia. Ustedes creen, consideran, piensan, razonan que lo que están haciendo es justicia. No lo hagan. Mateo 6:1. El mismo Jesús nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Simplemente no lo hagan. Para ser visto de ellos, es decir, para ser visto por los hombres. ¿Cómo es que la gente hace algo que parece justo, loable, bueno, que razonablemente es algo ético, pero la intención primaria es de la persona es que ser visto por los hombres? Que las personas que ¿qué? Que aplaudan,
que las personas pongan un like, que las personas pongan un comentario positivo. Entonces, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Es decir, de otra manera no va a haber recompensa de parte de Dios. Van a tener la recompensa de la gente, dice. La gente le va a dar su recompensa, ¿sí? Ustedes van a recibir la recompensa de la gente. ¿Cuál es la recompensa de la gente? Bien, bien. Aplausos. Alabanza, ¿no? Te felicitan. Comentarios positivos. Entonces, Jesús en el 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De otra manera no va a haber recompensa. No va a haber recompensa, dice Jesús. Si tú haces tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Cómo yo sé que mi justicia, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, mi justicia, no voy a tener recompensa si lo hago para que la gente me vea? Consciente o inconscientemente. En el 6.2 dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no? ¿Qué es dar limosna? ¿No? La limosna es tratar de beneficiar a alguien que está en desgracia, a alguien que está capaz con una enfermedad, con una incapacidad física, darle, suministrarle un bien económico o de bienes, de alimentos, de lo que sea, ¿no? Entonces, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, que la hipocresía es decir que lo estoy haciendo por Dios, pero en realidad lo que estoy haciendo es ¿para qué? Para que la gente te aplauda, para que la gente te dé tu like, para que la gente ¿qué? Te dé comentarios positivos, ¿no? Entonces, Jesús dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no? Como hacen los hipócritas en las sinagogas. Entonces, en las sinagogas, los hipócritas lo hacían. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. Entonces su principal propósito no era ayudar a la gente, no era ayudar al mendigo, a la persona que está en desgracia, o la persona que está pidiendo limosna, no era suplirle una necesidad, ¿no? No era extenderle una mano, no era, la intención no era que Dios se sienta contento con eso, sino su intención en, dentro de lo más profundo, en lo más ignoto de su ser, su intención primaria o primogenia era ¿qué? Era ser alabado por los hombres. Muy bien, qué bien. Oye, qué hombre de Dios eres tú. Qué mujer de Dios eres. Espectacular, wow, qué bien. Necesitamos más hombres como tú, ¿no? Entonces, eso era, como estamos leyendo en 6:3, mas tú cuando des limosna, en el 6.2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y acá hay una frase muy importante. Dios es tan bueno, tan generoso. En Él no hay sombra de maldad, ni sombra de iniquidad. Él no compite con nadie, Él no tiene celos de nadie. Es decir, Él es Dios, es decir, nadie, de Él es el reino, de Él es el poder y la gloria. Entonces, dice que ellos ya tienen su recompensa, reciben su recompensa. Ellos no fueron a buscar la admiración de Dios o la mirada de Dios, ellos fueron a buscar, ¿qué? Las alabanzas de los hombres. No fueron a entregarles una dádiva o suplir la necesidad de ese mendigo, esa persona que está pidiendo limosna, no. Su principal motivo fue que la gente lo vea, que lo aplauda, que lo admire, que lo alabe. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué hombre de Dios que eres tú! Entonces, en el número 6.3 de Mateo dice,
Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mano derecha, gracias a Dios tengo las dos manos, y mano izquierda. ¿Usted cree que la mano izquierda no sabe, podemos en algún momento que la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha? Es un imposible. Lo que Jesús está diciendo ahí es un imposible. La mano derecha y la mano izquierda se enteran de todo. ¿Por qué? Por la mente. Están unidas al cuerpo, sienten lo que la otra siente. Si algo le pica acá, la otra mano va y lo socorre. Trata de ayudarle. Si algo se queda enganchado en la mano, la otra mano va y trata de liberarla. ¿Por qué? Porque siente el dolor. La única manera de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha es que amputando la mano. Cuando la mano, el brazo sale del cuerpo, ya la mano derecha no, la mano izquierda, la que está amputada, ya no va a saber lo que hace la mano derecha. Es la única manera en que la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Es por eso que Jesús en Mateo 6:3 habla de un imposible. Mas tú cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es un imposible. Y ahí da la explicación Jesús a este imposible. Porque acuérdense que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso él da la explicación. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es decir, el secreto. ¿Qué es el secreto? Es algo que tú y Dios nomás lo pueden saber. A eso se va Jesús. Es tan delicado el tema, es tan puntual el tema, es tan confidencial lo que cuando tú des limosna estás buscando la recompensa de parte de Dios. Es tan neurálgico, es tan delicado la situación de que solamente tú y Dios lo pueden saber. Solamente tú y Dios. Es un secreto. Secreto. Agarras, lo das, boca cerrada, como si nunca hubiera pasado, y listo. Solamente Dios y tú lo sabes. A eso se refiere en Mateo 6:3. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En pocas palabras, es una frase cultural de la época, que es alto secreto, top secret, como dicen los americanos, top secret. No sé si está pronunciando bien mi inglés fluido que aprendí de esos comerciales. Top secret, viendo películas aprendí inglés. Top secret, algo ultra secreto. Ultra secreto, que ni siquiera lo puedes dejar escrito en papel. ¿Entiendes? Es tan secreto que solamente tú y Dios lo puedes saber. Si buscas en realmente la recompensa de Dios. Porque si no, si buscas la recompensa de los hombres, como dice Jesús, sal y divúlgalo, públicalo, tómate una foto, ¿no? Hazte un video para que la gente te alabe. Muy bien, qué bien que lo haces, oye, muy bien. Pero si buscas la recompensa de Dios, es tan neurálgico, tan puntual, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, y en el número 4 dice, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, acá viene la segunda frase multidimensional que Jesús habla y que muchas veces, según nuestras creencias básicas, nosotros lo entendemos. La palabra recompensa. Cuando tú entiendes por recompensa, vamos en la televisión y dicen, uy, están buscando a la mujer, o
¿cómo se llama? Del maldito Cristo, están buscando a la mujer, están dando, creo que 40.000 soles al que dé información, están dando una recompensa de 40.000 soles, dice, ¿no? Al que dé información de esta mujer, de la bebita del crimen, ¿no? Entonces, agarran y dicen, ya, perfecto, perfecto, una recompensa. O si no, cuando encuentres en los postes pegados, ¿no? Yo soy del Perú y en los postes, ¿qué dice? Se perdió Pirulín, raza Cocker Spaniel, se le dará 1.000 soles de recompensa. Wow, 1.000 soles de recompensa, dice, ¿no? Ah, ya, esa es recompensa. Entonces nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras creencias básicas, nuestro pensamiento se va inmediatamente a eso. Automáticamente, ni siquiera lo cuestionamos. Decía, ¿qué quiso decir Jesús con recompensa? ¿Qué es lo que quiso decir él? Porque él, cuando decía algo, los discípulos lo sabían, y Jesús ya estaba acostumbrado a decir a sus discípulos, y los discípulos, Señor, mejor explícanos tú, decían, ¿no? Mejor explícanos qué nos queriste decir, por favor, con manzanitas. Es porque cuando tú hablas cosas es decir, nos tienes que explicar o si no, vamos a entender cualquier cosa, Señor, ¿no? Es decir, los discípulos decían, ¿no? Veían una ciudad y decían, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Jesús dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Es decir, y estaban con Jesús y entendían, razonaban y pensaban y creían que lo que Jesús había dicho era con respecto a eso y se sentían contentos. Decían, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y pensaban que Jesús iba a decir, wow, por fin entendieron, hay que quemar a los pecadores. No, ¿entiendes? Cuando Jesús agarra y de pronto los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que nazca ciego? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Y ellos tenían el concepto del Torá, del Antiguo Testamento, en la que era un concepto claro, sí, era un concepto bíblico, sí, que nacía, lo que ellos decían tenía fundamentos en las escrituras, que el pecado de los padres, hasta la cuarta, la tercera, cuarta generación, ¿no? Tenía un concepto bíblico, sí, pero acuérdense que las escrituras está para que el único que dio la inspiración de la interpretación, que es Dios. Es por eso que muchos hombres de Dios pueden tener este libro, pueden leer este libro, pueden saber sobre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, saber sobre de memoria y abusar de niños, matar gente, hacer lo que sea, ¿no? Porque este libro realmente como literatura es excelente, como filosofía también es excelente, pero el verdadero intérprete es el Espíritu de Dios, Dios mismo, Jesucristo. Es por eso que Jesucristo le decía, escrito está, mas yo os digo, es decir, yo te traigo la interpretación correcta. Yo no vine a derogar la ley, sino vine a darle la verdadera interpretación. Porque nosotros razonamos, pensamos, ideamos conforme a nuestras creencias básicas. ¿Qué es las creencias básicas? Las creencias básicas dan por consecuencia pensamientos. Los pensamientos dan por consecuencia... Eh, Ya está tan rico. uy, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. Estoy hablando de la ¿qué Biblia. tal? No sé si te interesará el tema. Claro, pero podremos. ¿Haces batalla? No, no hago batalla. Perdón. Bueno, Estaba hablando disculpa. de la Biblia, disculpa. Pensé que iba a subir para conversar de las escrituras, de la palabra de Dios. Disculpa. Sí, gracias. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Las creencias básicas dan por consecuencia ¿qué? Pensamientos. Los pensamientos dan por consecuencias ¿qué? Palabras. Las palabras dan por consecuencia acciones.
Las acciones dan por consecuencia ¿qué? La suma de nuestras acciones dan por consecuencia ¿qué? Nuestra cultura. ¿Entiendes? Entonces muchos piensan cambiar la cultura. Dicen, voy a cambiar mi cultura. Y no se puede. Tienen que cambiar, para cambiar la cultura, tienen que cambiar ¿qué? Sus acciones. Pero muchos piensan cambiar sus acciones. Pero para cambiar las acciones tienen que cambiar ¿qué? Sus palabras. Muchos piensan cambiar sus palabras, sí. Y vuelven a lo mismo después de un tiempo. ¿Por qué? Porque para cambiar sus palabras tienen que cambiar ¿qué? Sus pensamientos. Y para cambiar los pensamientos tienes que cambiar tus creencias básicas. ¿Qué son las creencias básicas? Es lo más ignoto de tu ser, lo que ya no cuestionas, lo que ya no lo razonas, lo que lo tomas por cierto. Tú dices, esto es blanco porque mi abuelita me enseñó, mi mamá me enseñó, y es blanco porque blanco es. ¿Entiendes? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, lo más ignoto, lo más profundo de tu ser, lo que aprendiste desde el vientre de tu madre, eso, son tus creencias básicas. Entonces, cuando aprendes a cuestionar tus creencias básicas, conforme a las escrituras, en oración, en temor del Señor, pasando tiempo con Dios, Dios comienza a cambiar eso, tus creencias básicas. Y por consecuencia, cambian tus pensamientos. Tus pensamientos por consecuencia cambian tus palabras. Tus palabras por consecuencia cambian tus acciones. Y la suma de tus acciones por consecuencia cambia tu cultura. Entonces, es por eso que cuando uno lee en Mateo 6, 4 sobre recompensas, ¿qué es lo que se te viene a ti a la cabeza? ¿Qué consideras que es la recompensa de Dios? A ver si me podías escribir ahí, si podías escribir, ¿qué es lo que consideras tú como recompensa de Dios? Seamos, ¿cómo se llama? Honestos, ¿no? ¿Qué se te viene cuando te digo recompensa de parte de Dios? ¿Qué es lo que tú consideras? Y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿no? Zacarías. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que prospere tu alma, que prosperes así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que entiendes tú por recompensa? ¿Qué es lo que tú entiendes cuando te una palabra recompensa? ¿Qué es lo que tú razonas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Si podrías escribirlo sería perfecto, ¿no? Estaríamos haciendo, podríamos construir aparte de eso, ¿no? Pero ¿qué se te viene a ti cuando escuchas la palabra recompensa? A ver, ¿quiénes están aquí? Silvia y User 466. Si me podrían decir qué es lo que cuando tú escuchas la palabra recompensa de parte de Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No? En Mateo 6:4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando Dios te dice recompensará en público, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Me gustaría construir, como le digo, a partir de su pensamiento de ustedes, para que esto sea didáctico, ¿no? Entonces, si me podrían escribir, espectacular, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran como recompensa? A ver, voy a invitar a algunas personas si les gustaría subir para conversar, ¿no? ¿Qué es lo que entienden por recompensa? Recompensa de parte de Dios. ¿Sabes qué? A mí me explicaron que la recompensa era esto, era el otro. Es importante conocer nuestros conceptos, porque los conceptos que tenemos nosotros, los conceptos que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el concepto que tiene Dios. Dios también tiene su propio concepto con respecto a las palabras, que muchas veces es muy diferente al concepto
del diccionario de nosotros, ¿no? Que el de Dios, porque está escrito, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Tan alto como los cielos y la tierra, si son sus pensamientos, que nuestros pensamientos, ¿no? Y sus caminos de nuestros caminos. Entonces, cuando tú lees en Mateo 6:4, recompensa, te recompensará en público, ¿qué es lo que tú esperas recibir? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú deseas? Entonces, yo le voy a dar una pista. Nuestras necesidades, lo que necesitamos, eso va a ser lo que nosotros vamos a esperar como recompensa. Cuando nosotros leemos la Biblia con falta de perdón, ¿qué va a hacer? Voy a buscar versículos que sustenten esa falta de perdón. Y el Señor castigará, ¿no? Tú no, dice un versículo que dice, no tomes la justicia por tu propia cuenta, sino que sea el Dios que castigue, ¿no? Entonces, dice, wow, sí, Señor, y estás esperando en la puerta que pase el cadáver de tu enemigo, ¿no? Que lo estén llevando en andas ahí al cementerio. Entonces, según, si uno tiene odio en el corazón, va a leer la Biblia con resentimiento y lo único que va a encontrar va a ser argumentos para alimentar su resentimiento. Porque la Biblia es multidimensional. Un hombre se puede saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis y abusar de niños. ¿Entiendes? Entonces, puede matar teniendo una Biblia bajo el brazo. Entonces, es decir, la Biblia es multifuncional. Si quieres encontrar argumentos para tu propósito, lo vas a encontrar. Satanás mismo encontró argumentos dentro de las escrituras para tratar de qué? De seducir o de manipular al Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿no? Lánzate desde lo más alto, que Dios mandará a sus ángeles, le dijo. Entonces, las escrituras pueden justificar mis deseos o las obras de la carne. Leyendo la Biblia puedo justificar mis deseos, mis anhelos, mis miedos. Con la Biblia yo puedo justificar mis más profundos miedos. Así de simple. Es decir, la Biblia es un multidimensional que puede a las personas justificar. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho así. Así como el hombre agarró en el huerto del Edén cuando pecó, agarró y estaba desnudo y se cubrió con paja, con hojas de higuera, asimismo uno puede agarrar las hojas de la Biblia y cubrirse su desnudez, sus miedos, sus temores, sus celos, sus odios, y justificar así su vida. Así como Adán se cubrió con hojas de higuera su desnudez, así el hombre puede agarrar hojas de la Biblia y puede cubrirse sus miedos, sus odios, sus celos, sus envidias, su avaricia. Puede justificarlo cubriéndose con hojas de la Biblia. ¿Cuáles son tus versículos con cual cubres tus más profundos temores? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Y yo te puedo decir cuáles son tus más profundos temores. O Dios te puede hacer entender, porque es el Espíritu Santo que nos hace entender y comprender las cosas que han de venir. Entonces, ¿por qué? Porque Dios me lo enseñó a mí también. Es decir, yo también me cubría con las hojas de la Biblia, mis temores, mis miedos, mi mediocridad. Entonces, es así. Así como Adán se cubría con hojas de higuera en el Génesis,
en el huerto, en el Edén, en el jardín del Edén, así el hombre se cubre con hojas de higuera su desnudez, sus miedos, sus temores, sus celos, sus envidias, sus contiendas, ¿no? Entonces, eso en Mateo 6:4, por eso les digo, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué entiendes tú por recompensa? ¿Qué esperas tú cuando Dios te dice, yo te voy a recompensar en público? Y les voy a explicar que Dios, Jesucristo, explica desde el 5, desde Mateo, si ustedes leen Mateo 5, explica con respecto a lo que el hombre se cubre, cómo el hombre cubre su desnudez con hojas de la Biblia, con escrituras, con párrafos, con frases, con libros enteros de la Biblia, cubre su desnudez, su hipocresía. Por eso le dice hipócritas. Porque el hipócrita que aparenta lo que no es. Se cubre con versículos bíblicos, con hojas de Biblia, diciendo, ah, sí, Dios, que por Dios lo hago. Pero no lo hace simplemente para cubrir sus carencias, su desnudez, sus miedos. Ahora te pregunto tú, ¿con qué hojas de la Biblia tú cubres tu desnudez? ¿Estás cubriendo tu desnudez con hojas de la Biblia, con versículos bíblicos? ¿Estás justificando tus acciones, tus, tu- tus acciones, tus pensamientos? ¿Estás justificando? Mientras que sigas justificando, vas a seguir escondiéndote de Dios, como Adán. Adán se tapó con hojas y se escondía de Dios. Entonces, la Biblia, las escrituras de parte de Dios, la única manera es con el Espíritu Santo. Por eso yo enviaré al Consolado. Juan 14 dice, el Espíritu de verdad, el cual enviaré, vendrá de mi Padre, ¿no? En Juan, vamos a Juan, ya para acabar, ya que no quieren subir. Juan 14, ¿dónde está? Juan 10, Juan 14. Y acá habla lo de Nicodemo también. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese, yo no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así me fuese y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Les dijo, tomad, Señor. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me conocéis también a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo el que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y está hablando de lo que Él está mandando. No de las escrituras, sino lo que Él está mandando, sus mandamientos, lo que Él está mandando, mis mandamientos. Jesús en primera persona dice, lo que yo te estoy mandando. Si me amas,
si me amas, en Juan 14:15, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir. Es decir, ¿qué es el mundo? No se está refiriendo a las personas, ¿no? Sino al concepto de que la gente que no tiene a Dios o la gente que no cree en Dios no lo puede recibir, ¿no? El mundo, dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, ¿por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ese es el mandamiento de Jesús, que el que tiene sus mandamientos, es decir, lo que Él mandó, lo que Jesucristo mandó, y los guarda, es decir, los pone en práctica, no es que lo agarre y lo mete en su librero, no es que lo pone debajo de la cama, no es que lo apunte en un cuaderno, no, no está hablando de guardar de esa manera, no es que lo guarde en un archivo Word, no habla de guardar de esa manera, habla de guardar de acción, de poner en práctica, de guardarlo dentro de su ADN, que sea parte de su estructura genética, dentro de su sangre, que bombee su corazón, bombee día y noche su palabra. A eso se está refiriendo. A eso, que sea acción, obras. A eso se está refiriendo, el que guarda mis mandamientos, el que los pone por práctica, el que los ejecuta, el que los toma como suyos, el que los toma como parte de su Dios, el que lo obedece como si fuera un siervo. A eso se refiere. El que tiene mis mandamientos y los guarda, que los pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, ¿cómo sé que lo amo a Dios? Simplemente cuando ejecuto o pongo en práctica lo que Él, Jesucristo, dice. Cuando yo lo pongo en práctica, cuando yo lo pongo, lo hago en mi vida, lo pongo en práctica, lo ejecuto, lo hago como si fuera parte de mi estructura genética, parte de mis instintos, parte de mi naturaleza, lo hago parte de mi vida, de mis principios, de mi código de valores, de ética, lo pongo en práctica, lo ejecuto con mis parientes, con mis amigos, con mis vecinos, ¿no? Ahí yo voy a saber que lo amo, ¿no? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, el que lo ama, el que pone en práctica lo que él manda, será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, que Dios, es una promesa de parte de Dios, es decir, Él se va a hacer, se va a manifestar, va a expresarse. Ustedes se encuentran en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, que Pedro, Pablo, Bernabé, Esteban, es decir, Jacob, Santiago, hablaban con Dios. Pedro por sueño hablaba y el Espíritu Santo le decía, anda, ve con ellos. Era algo de lo más natural, era algo de lo más común. ¿Entienden? Entonces Jesús se manifestaba en sus vidas. ¿Qué es una manifestación? Es una expresión que va a hablar,
va a expresarse, va a dar un punto de vista, te va a dar un mandamiento, una orden, un decreto. Vas a poder sentirlo, no solamente sentirlo, vas a poder percibirlo con tus sentidos. ¿Entiendes? Vas a poder percibirlo con sus sentidos. Él se va a manifestar. Eso es lo que está diciendo Jesús. No lo estoy prometiendo yo, Él lo está prometiendo Jesús. Y si eres el camino, como les dijo temprano, le dijo en el 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la verdad, no es que yo digo la verdad, sino que yo soy la verdad hecha carne. Entonces todo lo que sale de su boca se va a cumplir sí o sí. Si Él dice que el Padre, que Jesús se va a manifestar a nosotros, ¿no? Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, es una promesa de parte de Jesús que Él se va. Vas a poder tú percibirlo con tus sentidos. Porque la única manera, es decir, es que nuestros sentidos lo perciban. Es decir, Él lo que está diciendo es: yo me voy a manifestar, me voy a expresar. Tú me vas a poder percibir. No necesariamente es ver, no necesariamente es oír, no necesariamente es sentir. O pueden ser las tres cosas al mismo tiempo. ¿Entiendes? Entonces, pero que se va a manifestar y que tú no vas a tener duda de que sea Él. Él lo promete. Y en el número 14:22 de Juan le dijo, Judas le dijo, y no el Iscariote, ¿no? El otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, ahí dice, pero Judas hace una pregunta, pero puntual. Dice, pero ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es decir, nosotros nomás te vamos a poder percibir y el mundo no te va a percibir. ¿Cómo es eso? Es decir, nosotros nomás te vamos a poder ver, nosotros nomás te vamos a poder oír, nosotros nomás te vamos a poder sentir, y el mundo no te va a poder ni ver, ni sentir, ni oír, ni percibir. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ajá, le está diciendo que va a ser ¿qué? Desde adentro. Le está prometiendo, le está especificando claramente esa manifestación que se va a dar desde adentro, dice, desde adentro. ¿Entienden? El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino la al Padre de que me... Ahí está hablando específicamente por lo que él dijo. Ahí él esclarece puntualmente. Es decir, mis palabras, lo que yo les he dicho a ustedes. No las escrituras. No de Zacarías hacia atrás, no, 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 no. Lo que yo, Jesucristo, les he dicho es porque mi Padre me ha dicho que les diga a ustedes. Y si ustedes la guardan, yo me manifestaré a ustedes. Ahí Jesucristo en el número 24 de Juan 14:24, el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ama. Por eso ahí Jesucristo dice, lo que Él ha dicho, mis palabras, lo que yo he dicho, esas tienen que guardar. Miren, no está hablando de las escrituras, no está hablando desde Génesis hasta Zacarías, no está hablando de nada de eso. Jesucristo está hablando en primera persona y dice, lo que yo les estoy mandando, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo de mi boca ha salido, mis palabras. No está hablando de la palabra de Dios, es decir, de las escrituras, sino lo que yo les he dicho, lo que salió de mis labios, mis palabras, porque si ustedes van a lo que significa la palabra es lo que sale de los labios de alguien, la escritura es lo que está escrito, pero lo que salió de mis labios, si ustedes lo guardan, y las palabras que habéis
oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Ya ves? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y en ningún momento se refirió a las Escrituras. Es decir, al Antiguo Testamento. En ningún momento se refirió a eso. Sino lo que yo les he dicho estando con ustedes. Lo especifica aún más. Si alguien tenía dudas, tenía alguna inquietud, sentía alguna interrogante, no. Acá en Juan 14, 24 y 25 especifica lo que yo les he dicho estando con ustedes, con los apóstoles. ¿Y qué les dijo? Escrito está, habéis oído, no matarás. Mas yo os digo que el que dice necio a su hermano está expuesto ante el concilio. El que le dice fatuo se expone ante las llamas del infierno. Ah, habéis oído que hay que dar carta de divorcio, ¿no? Escrito, habéis oído, pero más yo os digo. Señor, las escrituras dicen, esta mujer que fue encontrada en adulterio debe morir. Y Jesús no refutó eso. No dijo, no, la escritura no dice eso. No dijo eso. Escrito está, correcto, que la mujer tiene que morir apedreada. Pero yo vengo a dar la verdadera interpretación de las escrituras. Que no solamente esa mujer debió morir apedreada, sino aquellas personas que también la acusaban, porque tan pecadora como ella son todos, porque no hay justo ni aun uno. Por eso que Jesús escribía en tierra, escribía la respuesta en la tierra, y nadie la quería leer. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, ¿quién de ustedes es justo? Desde los más viejos a los más jóvenes comenzaron a soltar la piedra. Porque no hay justo ni aun uno. Y eso lo escribió en la tierra Jesús. Pero nadie osó leer eso. Ah, con que está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora yo lo escribo en la tierra. Y comenzó a escribir la respuesta. Jesús no se hizo el sordo. Jesús no se hizo el que, ¿están hablando conmigo? No. Jesús no se hizo el de la vista gorda. Jesús comenzó a escribir en la tierra la respuesta. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie quería leerlo. O por lo menos decirlo. Y Jesús se levantó y dijo, ya tanta insistencia, no lo quieren leer, yo lo voy a leer. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tan pecado, esa mujer se puede encontrar en adulterio. ¿Sí? Tú también eres pecador. Tú también eres un ser humano que fue destituido de la gloria de Dios juntamente con Adán. Y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Solamente hay alguien que puede emitir juicio entre Dios y los hombres, solamente Dios. Dios, mire, Dios demostró que tan alejado del hombre estaba de Dios, que interpretaba las escrituras para satisfacer su odio, su celo, su avaricia, su sed de figurar. Desde el primer hombre que mató de Abel, Caín Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Entonces, desde el primer hombre,
Y muchas veces muchos ateos agarran las escrituras y dicen, uy, pero si acá en el Antiguo Testamento Dios mandó a matar a niños, poblaciones enteras. Dios siempre ha demostrado en las escrituras, así cuando, ¿se acuerdan cuando Dios iba a destruir eh, Sodoma y Gomorra? Y Abraham sabía que su sobrino Lot estaba ahí, y su familia. Y Dios le di, y Abraham le dice, Señor, si hubiera 50 justos, si hubieran 45 justos, si hubieran 40 justos. Y parece que entraba en un, en un regateo. Y no, ahí vemos el corazón de una persona cuando quiere salvar a alguien, cuando realmente intercede por alguien, Dios va a su socorro, así no fuera justo. Entonces, cuando Dios manda a matar, dice, extermine este pueblo, el hombre pudo haber pedido misericordia para ese pueblo. El hombre pudo haber postrarse de rodillas ante Dios, hacer ayuno, oración y pedir misericordia por esos seres humanos. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a su profeta a la ciudad de Nínive? Y él no quería predicar porque decía, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno y un Dios justo. Y sabía que si predicaba se iban a arrepentir y tú los ibas a salvar. Él no quería. Porque toda palabra de Dios sale para dar vida. Pero el hombre lo interpreta y considera y piensa que es para muerte. Es por eso que cuando Abraham, Dios le dice, dame a tu único hijo. Dios en ningún momento su intención era quitarle la vida al hijo. Y Dios le dijo, he visto, al final le dijo, he visto que me temes. He visto que me temes. Entonces, Dios lo que está buscando es el temor. Dios puede decir A, B, C en las escrituras. Pero al final, la interpretación, Señor, ¿qué has querido decir con esto? Es por eso que David, cuando su hijo estaba muriendo, su hijo, ¿no? Enfermo, él se puso a ayunar, a orar, no comía, ni bebía, ni nada, se puso ahí de cenizas. Y cuando escucha que el hijo había muerto, él se levantó, se sacudió las ropas y le pidió comida, ¿no? Y cuando los sirvientes le preguntan, le dice, uy, señor, pero nosotros tenemos esa condición tan lamentable, una condición que solamente los padres conocen, cuando un hijo está mal, cuando un hijo está al borde de la muerte, cuando un hijo tiene una sentencia de parte de un médico y dice, ¿sabe qué? Su hijo ya no pasa de esta semana, ¿no? Los padres saben esa angustia, ese deseo. Los jóvenes no lo van a saber. Realmente no lo van a saber. Yo fui joven y, es decir, es película, simplemente es una acción, puede sentir pena, lástima, sí, pero solamente los padres saben lo que cuando un hijo se enferma, la angustia, las cosas que siente. Son muy fuertes las emociones, cosa que los solteros no van a saber. Que por más que tengas hermanos, no vas a saber, no vas a saber. Entonces, cuando dice David, dice, claro, Dios, yo ahora que cuando el niño estaba enfermo, Dios había la esperanza que Dios lo sane, pero ahora que está muerto, yo voy hacia él. Es decir, ese ayuno que él tuvo pidiendo misericordia, Dios le hizo entender y comprender que iba a estar en la presencia de Dios y que David se iba a reunir con ese niño. ¿Entienden? Entonces, la misericordia y la gracia de Dios, es decir, siempre es abundante. Y muchas veces el hombre, según su creencia básica,
va a creer que Dios dijo A y va a considerarlo a Dios como alguien malo. ¿Se acuerdan cuando Dios agarró, ¿cómo se llama? A uno le dio 5 talentos, a otro 10, a otro 5 y a otro uno. Ya. El que tenía uno agarró y lo cavó y lo escondió bajo tierra. Entonces, este que tenía uno, cuando viene el Señor, le dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre duro, que siembras donde no que cosechas donde no siembras. Y por eso tuve miedo y lo guardé la plata bajo tierra. Entonces, él tenía un concepto de Dios como un Dios malo. Y por consecuencia, lo que él le dijo, lo que él le dio, pensó que lo hizo por maldad. Y por consecuencia escondió sus acciones y denotaban el concepto que tenía de Dios. Entonces, Dios le dijo, yo te voy a juzgar con tus propias palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque por tus propias palabras te bendices y con tus palabras te maldices. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como dicen las escrituras. Entonces, tenemos que entender que hay un concepto que uno lo entiende por sus creencias básicas, hay otro concepto que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y hay otro concepto que tiene Dios con respecto a las palabras. Y hay palabras que son puntuales, como en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Y tu papá que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Entonces, ahí hay otra palabra de recompensa. ¿Cuál es la recompensa de Dios? ¿A qué se refiere Dios con recompensa? Y muchos lo piensan, lo razonan, lo meditan con respecto a sus necesidades, a sus anhelos. Entonces dicen, oye, yo quiero recompensa esto de parte de Dios. Yo quiero un príncipe azul. Quiero una chica o un chico guapísimo. Ese quiero que sea mi recompensa. Entonces, según sus necesidades, la gente va a esperar la recompensa. Y dice, uy, la recompensa no viene. No viene la recompensa. ¿Entiendes? Según sus necesidades. Entonces, y como hemos leído, el que lo ama obedece las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron claras. Tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta. Y acá hay algo importantísimo. Jesús nunca predicaría algo que él no practica. Jesús, ¿dónde se iba a orar? ¿Tenía puerta el huerto de Getsemaní? ¿Tenía puerta el monte? ¿Tenía una puerta, no? Se cerraba la puerta de su cuarto. ¿A qué se refería con cerrar la puerta? Por eso le digo, es decir, Jesús lo que hizo y lo que dijo tienen un mismo significado, tienen un mismo concepto, que solamente Dios te puede dar la interpretación. ¿Se está contradiciendo Jesús ahí? Él mandó a decir algo que no practicaba, él decía cosas con un misterio para que tú le preguntes, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Porque tú en el monte, en el huerto de Getsemaní, yo que sepa, no era un cuarto, ni había puertas, ¿no? Es decir, que nadie puede entrar. Entonces, el concepto de Jesús es para preguntarle a él. Por eso Jesús lo dejó a medias. ¿Por qué? Porque quiere que tú le preguntes. Quiere que tú le digas, Señor, así a lo tontito. Así, en serio, en serio, en serio. Así, es decir, yo sé que tengo 100.000 millones de neuronas, pero tú eres el Dios de todo el universo, que controla no solamente mis neuronas, sino todo el universo sostienes en la palma de tus manos.
que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Qué quisiste decir con eso? Por favor, con manzanitas. Por favor, ayúdame a entender. Y el Espíritu Santo les hará entender, les hará entender. Así dice Jesucristo. Entonces, nos quedamos con hasta ahí. Muchísimas gracias a las personas que me han escuchado. Me hubiera gustado conversar, ¿no? A Evelyn, Lucifer, lo tengo acá, Lucifer. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Lucifer. A User, a Silvia Salarino también, ¿no? Y decirle a Lucifer que, que Dios también sabe lo que está haciendo, también tiene control de él, y que él no hace nada sin que Dios no lo sepa. Que ni un pajarillo cae a tierra, ¿no dice? Sin que Dios lo sepa. Entonces, en el nombre de Jesucristo, que Dios lo siga guardando, cuidando y protegiendo a cada una de las personas que he mencionado. Busquemos a Dios y busquemos la recompensa de parte de Dios, que Él lo prometió. Y meditemos en nuestras creencias básicas, que es importante. Meditemos con Él. ¿Qué es meditar con Él? Es leer la Biblia lentamente, repetidamente, ¿no? Leer la Biblia lentamente, repetidamente y atentamente. Lentamente, repetidamente y atentamente. Y siempre preguntarle a un Dios vivo, porque nuestro Dios no es un Dios de yeso, no es un Dios de cartón. Nuestro Dios es un Dios vivo que tiene boca y habla, tiene ojos y nos ve, tiene manos y nos toca. Por eso dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora, habla con tu papá que está en el secreto. Así como está tu cama, tu techo, tus paredes, así también Dios está ahí. No dice que va a estar, que posiblemente, capaz, si estás 3, 4 horas orando en ayuno, va a estar. No, Jesucristo te promete esto, no lo prometo yo, no lo dice un pastor, no lo dice un sacerdote. Escucha bien tú también, Lucifer. Jesucristo dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. No dice que posiblemente esté, que capaz esté, no, Él ya está. Cuando tú predispones tu corazón, le crees a Jesucristo, crees en su mandamiento que el Padre está, Dios ya está ahí. Igual que tu piso, que tu cama, que tu techo, Él también está ahí. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Señores, créanle a Jesús, como dice en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Si tú lo amas a Jesús, tú vas a creerle a Jesús y vas a poner por práctica lo que dice Él en Mateo 6:6. Mas tú cuando hables con tu Padre, entra a tu aposento, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, habla, ora con tu Padre, y tu Padre que está y que ve lo que hace en secreto, no solamente está, Él también te ve. Y si Él está y Él te ve, no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Léanlo, Mateo 6:6. Es su palabra de Jesús, es su promesa de Jesús, y Él es la verdad. Y si dijo la verdad, el Padre está ahí. Tengan todos muy buenas noches. En el nombre de Jesucristo, que Dios abra la ventana de los cielos y derrame sobre ustedes el Espíritu Santo de parte de Dios y nos haga entender y comprender la verdad. Muy buenas noches a todos. Gracias.